Historia de la pedagogía. Sección 97. Cuarta parte. La época contemporánea. 3. Giovanni Enrico Pestalozzi. 19. La educación ético-religiosa. Fe y amor. 20. La educación intelectual y la intuición. 21. La educación del arte. 22. Un crítico de Pestalozzi. El padre Grégoire Girard. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Visalberti. 19. La educación ético-religiosa, fe y amor. Para Pestalozzi, la educación de las fuerzas del corazón no es un aspecto particular de la educación, escindible de los demás. Ninguna educación intelectual y artesana es posible si antes no han sido educados los sentimientos y las aptitudes prácticas en general. La educación ético-religiosa goza, pues, de una especie de procedencia ideal y temporal. Es tarea de los progenitores atender a ella desde los primeros momentos de la vida del niño. Es innegable que la fe y el amor que debemos reconocer como las fuentes divinas, eternas y puras de la vida moral, y la religiosidad infantil tienen la fuente de su información y desarrollo en la vida familiar, tal cual es sentida por el padre y por la madre. Por lo tanto, es en esta en lo que consiste la verdadera vida del infante. En efecto, el niño, antes de pensar y actuar, ama y cree, lo cual, naturalmente, no debe entenderse en el sentido de que existe una vida sentimental desprovista de pensamiento y acción, sino en el sentido de que el pensamiento y la acción no se organizan sino sobre la base de una seguridad emotiva ya conseguida, de una cierta solidez en las relaciones afectivas, dado que la esencia de la humanidad se desarrolla solo en esa tranquilidad, que la madre proporciona en cuanto es el ser más naturalmente apto para ello. Para Pestalozzi, entre el amor de los padres y la fe religiosa existe una continuidad plena. Si la madre ama, ama también el hijo. Aquellos en quienes la madre tiene confianza, despiertan a su vez la confianza del hijo. Si de un extraño a quien el niño no ha visto jamás dice la madre te ama, debes tener confianza en él, es un buen hombre, dale la manita. El niño le sonríe y le tiende la mano inocente. Y si ella le dice, tienes en un país lejano un abuelo que te quiere, el niño cree en ese amor, habla con la madre de ese abuelo, cree en el amor de éste y espera su herencia. Y también cuando ella le dice, tengo en el cielo un padre de quien viene todo lo que tú y yo poseemos. El niño, fiado en la palabra de la madre, cree en el Padre que está en los cielos. Y cuando ella ora cristianamente y lee la Biblia y cree en el espíritu de amor que late en sus palabras, también el niño ora con ella. Cree en las palabras de amor cuyo espíritu aprende a conocer a través de lo que su madre hace y no hace. 20. La educación intelectual y la intuición. Aunque acentuaba la importancia de los factores afectivos en la educación, Pestalozzi consideró siempre como el valor fundamental la claridad cognoscitiva basada en la experiencia, es decir, en la intuición afectiva, en la intuición efectiva de las cosas. En oposición a los sistemas de enseñanza puramente verbalistas de su tiempo, Pestalozzi reivindica los derechos de la directa aprehensión sensible de los objetos. Por lo demás, no se trata de una sensación pasiva, esto es, de un puro reproducir la realidad a la manera de un espejo. El sujeto, al captar la forma del objeto, distingue también, aunque solo sea aproximativamente, sus partes y su número, y asocia además entera la experiencia nueva a un sonido articulado o nombre. Forma, número y nombre son para Pestalozzi los elementos de la intuición, o, lo que es lo mismo, de la actividad cognoscitiva en general. Por eso, se ha tratado de ver en estos elementos de la intuición algo que se asemeja a las kantianas formas a priori del conocimiento. La forma correspondería al espacio, el número al tiempo, el nombre al concepto. Pero aunque esto puede parecer forzado, no por ello deja de ser cierto que el concepto pestalozziano de intuición tiene una función que, en el plano pedagógico,
se aproxima mucho a lo que la síntesis a priori kantiana desempeña en el plano cognoscitivo en general, es decir, la revaloración de la experiencia directa, por lo que hace a fundamentar todos los conocimientos y en general todo el saber, inclusive el más abstractamente científico. También Pestalozzi quiere, esencialmente, prevalorar la experiencia de primera mano como la única que puede transformarse en un saber sólido, precisamente porque está libre de las trabas del verbalismo güero y pretencioso. Afirma que en Stans ha aprendido a apreciar las ventajas que suponía la inocente ignorancia de sus pequeños discípulos. Aprendí de ellos a apreciar todo el daño que para la fuerza efectiva de la intuición y para una comprensión auténtica de los objetos circunstantes representa el conocimiento del solo alfabeto y la confianza depositada en palabras que, por falta de referencias concretas, no son más que sonidos. Por el contrario, cuando se parte de la experiencia directa y de su articularse natural de acuerdo con los tres elementos o facultades elementales, se pone en movimiento un fecundo proceso que pasa de intuiciones oscuras a intuiciones determinadas, de intuiciones determinadas a representaciones claras y de representaciones claras a conceptos evidentes. He aquí, finalmente, casado el arte de la enseñanza con la naturaleza, o por mejor decir, con la forma original mediante la cual ésta manifiesta los objetos del mundo, y he aquí también identificado el común origen de todos los medios de la instrucción. En efecto, de la intuición articulada en sus elementos surgen, por una parte, las enseñanzas conectadas con la forma, dibujo, geometría; por la otra, las conexas con el número, aritmética; y, por último, todo lo que se relaciona con los nombres, aprendizaje lingüístico. Al desarrollo, sobre todo, de las dos primeras facultades elementales, forma y número, en estrecha conexión recíproca, Pestalozzi había dedicado desde la época de Burgdorf, valiéndose de la colaboración de Cruci y otros, dos libros que debían servir de guía a las madres y a los maestros: el libro de las madres y el ABC de la intuición. La lectura de estos libros nos revela que el procedimiento propuesto por Pestalozzi era más bien analítico y que no estaba libre de formalismo. Por ejemplo, se obliga al niño a dibujar primero líneas horizontales, luego líneas verticales, después ángulos rectos, etcétera, etcétera, antes de permitirle dibujar algo que tenga para él significado e interés. Si el concepto pestalozziano de la intuición como totalidad, donde mediante una labor de análisis emergen progresivamente los diversos elementos, parece preludiar a las doctrinas modernas de tipo globalista. En la realidad didáctica, tal como Pestalozzi la practicaba y teorizaba en sus volúmenes, los elementos preceden a todo, y se tenían en poquísima consideración los efectivos intereses infantiles, que están siempre dirigidos hacia lo concreto. Sin embargo, es de añadir que en la última obra, El canto del cisne, no se advierte ya el menor rastro de esta preceptiva miniaturista, ni de ciertos principios didácticos, algo ingenuos y esquemáticos, que desempeñaban un papel importante en escritos anteriores. En el canto del cisne, el principio único y fundamental es la vida educa, una admonición para que se realice la máxima simplicidad y naturalidad en todo procedimiento educativo. Es un principio de especial importancia para los fines del aprendizaje de la lengua materna, que en ningún caso puede ser más rápido que los progresos realizados por el niño en sus funciones intuitivas. Por otra parte, procurar en esa forma que se verifique una adquisición cada vez más sólida y articulada de conocimientos lingüísticos sobre la base de la experiencia directa es, por otra parte, la mejor iniciación en las ciencias naturales. También tocante a la enseñanza de las lenguas modernas, Pestalozzi se indigna por el método que hoy se denomina directo. Es el mismo, observa, por el cual la humilde niñera de otro país enseña sin esfuerzo su propia lengua al niño que le ha confiado. Y mediante ese procedimiento
añade Pestalozzi, el niño aprende no solo los vocablos y las frases más simples, sino que pronto llega con gran facilidad a apropiarse del espíritu de cada regla gramatical, que en esa forma se funda en la experiencia, comprendiéndola sin dificultad, aun cuando la primera vez se le exprese verbalmente. 21. La educación del arte. De esta forma, se lleva a efecto, en sus aspectos ético-religiosos e intelectuales, esa educación elemental, que se caracteriza por el conformarse a la naturaleza del desplegamiento y el desarrollo de las aptitudes y fuerzas del género humano. Ahora bien, entre tales fuerzas figura también la que Pestalozzi llama de la mano o del arte. Con esto, Pestalozzi no significa una tendencia de carácter propiamente estético, sino, en un sentido más general, aquella espontánea factibilidad que recurre a operaciones físicas mediante las cuales el hombre tiende, siguiendo un fin espiritual, a transformar las propias disposiciones o la realidad externa. En un principio, parece como que Pestalozzi no percibía ningún nexo claro entre esa tendencia activa y productiva y el aprendizaje intuitivo. Un discípulo, luego colaborador de Pestalozzi, Juan Ramsauer, describe así una lección del maestro en Burgdorf. Pestalozzi indicaba figuras de animales en cartelones murales, decía el nombre y lo hacía repetir en voz alta, en coro. Por otra parte, consentía, o mejor dicho, estimulaba una actividad simultánea de dibujo libre. Los niños garabateaban como les venía en gana, sin que entre esta actividad y su lección intuitiva hubiese ninguna relación. Como se ha visto más tarde, Pestalozzi conectó el dibujo con la actividad intuitiva, pero a costa de la libertad de expresión. Finalmente, en el canto del cisne, sostuvo de nuevo, en armonía con el principio de que la vida educa, la plena libertad de la expresión gráfica hasta que el niño sienta la necesidad de una guía y vaya a buscarla. Pero la tendencia a la actividad implícita en todos los niños no se conforma con expresarse a través del dibujo, sino que los impulsa a realizar por sí mismos, con las propias manos, todos aquellos trabajos cuya naturaleza esencial han comprendido. Por eso, quieren aprender a manejar toda suerte de instrumentos y dedicarse a diversos trabajos productivos, de lo que sacan no tanto específicas habilidades técnicas, cuanto una mayor capacidad para intuir el mundo circundante en todos sus aspectos y una personalidad más rica y armoniosa. Esta educación artística, en sentido puramente artesanal o de trabajos manuales, puede encauzarse más adelante hacia manifestaciones estéticas, de manera análoga a lo que ha ocurrido con las diversas artes en el arco de su evolución histórica. Estas ideas escapan de caer en el concepto utilitario y de adiestramiento precoz al trabajo productivo, y al mismo tiempo se salvan de la idolización romántica del arte puro. Su base es la vasta experiencia acumulada por Pestalozzi, sobre todo en Yverdon. El francés Marc-Antoine Julien, quien fue funcionario napoleónico en Milán, a quien debemos el más amplio testimonio directo sobre Yverdon, que visitó en 1810, describe así la íntima compenetración entre actividades manuales e intelectuales que reinaba en las escuelas. El método de Pestalozzi se funda en la acción, tanto porque el niño encuentra por sí solo los diversos elementos del saber, al igual que los desarrollos sucesivos, como porque se ve obligado, a través de signos representativos o construcciones, a hacer visible y sensible lo que ha conseguido. Este principio, en virtud del cual el niño sustituye el libro con su experiencia personal, las imágenes con la naturaleza y los objetos, los razonamientos y las abstracciones con ejercicios y hechos, se aplica en cada momento de la instrucción y a todos los ramos del saber. Se recurre a la acción en todas sus modalidades y formas. El niño observa, investiga, recoge materiales para sus colecciones, experimenta más que estudia, actúa más que aprende. Esta forma de educación elemental, que obra en lo íntimo del espíritu, se propone dirigir y desenvolver la actividad de éste sobre la base de las percepciones de los objetos y de la naturaleza. En cambio, paralelamente, la educación industrial, es decir, los trabajos manuales,
que es, por el contrario, resultado de una acción desarrollada exteriormente, tiene por objeto dirigir y desarrollar la actividad externa del cuerpo, secundada por la inteligencia y enderezada hacia los objetos de la naturaleza. Adolphe Ferrier, comentando en 1929 esta página, escribía que bien puede sacarnos los colores a la cara, a nosotros, hijos del siglo XX, que aún no sabemos, como lo sabía Pestalozzi, 120 años A, dar el lugar que les corresponde a las facultades creadoras del niño. 22. Un crítico de Pestalozzi, el padre Grégoire Girard. Pero no todos los visitantes de Pestalozzi recibieron impresiones tan entusiastas como Julien, o como aquel de quien habla el mismo Pestalozzi, que concluyó diciendo: esto no es saber, es poder. Efectivamente, pasando por alto los defectos administrativos y las rencillas entre los maestros, que en ciertos momentos bajaron mucho el nivel educativo de Yverdon, algunos visitantes, como Gino Caponi, se sintieron irritados por el espíritu baconiano que se manifiesta en la citada frase, es decir, la preeminencia que en la institución pestalozziana se concedía al estudio de la naturaleza, las ciencias, la geometría, la matemática y el dibujo por sobre la enseñanza directa de la lengua y la gramática. Por contraste, el padre franciscano Grégoire Girard, 1765-1850, de Friburgo, que fue por largo tiempo prefecto de las escuelas de ese cantón, trató de llevar a la práctica una enseñanza fundada esencialmente en la lengua madre. Animado de un celo al mismo tiempo religioso y pedagógico, estudió con atención los métodos de Pestalozzi y en 1810 el gobierno federal le encargó un informe sobre el Instituto de Yverdon. En dicho documento, en general favorable, hace una crítica similar a la que hemos mencionado antes, o sea, que se otorga una importancia excesiva a la ciencia y a la matemática. Una breve escaramuza verbal, referida por el mismo Girard, ilustra a la perfección las posiciones y convicciones respectivas. A Girard, que insistía en considerar excesiva la parte concedida a la matemática, Pestalozzi había contestado diciendo que no quería que sus muchachos aprendieran nada que no se les pudiera demostrar con claridad, como que 2 y 2 son 4. A lo que Girard había dicho: en tal caso, si yo tuviera 30 hijos, no os confiaría ni siquiera uno, porque os sería imposible demostrarle como 2 y 2 son 4, que yo soy su padre y tengo el derecho de mandar en él. Según Girard, la educación del sentimiento y la conciencia tiene su vehículo natural, y en ello repite un motivo típicamente romántico en la expresión lingüística. Por lo tanto, la lengua madre debe ser la espina dorsal de una enseñanza que no quiera limitarse a lo extrínseco, sino educar a las almas y formar caracteres. Son claramente indicativos de esta tendencia los títulos de las dos obras principales de Girard: de la enseñanza regular de la lengua madre, 1844, y curso educativo de la lengua madre para las escuelas y las familias, 1845-1848. Las escuelas al cuidado del padre Girard eran para el pueblo y la pequeña burguesía, y en ellas se practicaba, como ya lo había hecho Pestalozzi, la enseñanza mutua, procurando, por otra parte, que los alumnos más aventajados no funcionaran siempre como monitores, a fin de no engendrar en ellos sentimientos de superioridad. La instrucción es obra de amor y debe mitigar y apagar rivalidades y odios. La lengua, la historia, la geografía, la religión ocupaban una posición predominantemente preponderante con respecto a la aritmética, la geometría y el dibujo. A partir del segundo año, el aprendizaje lingüístico se centraba en la gramática. No obstante el cuidado con que se había preparado la progresión de las nociones gramaticales con pretensiones de lógica en el cuarto y último año del curso, persistía en todo ello una cierta aridez señalada incluso por Caponi, quien visitó las escuelas en 1820, no obstante la declarada preferencia de este por el enfoque lingüístico de Girard respecto del científico matemático de Pestalozzi.
Entre las otras iniciativas educativas realizadas en Suiza en los primeros decenios del siglo XIX, sobre todas las cuales influyó en alguna forma el apostolado de Pestalozzi, son dignos de mención especial los institutos de Hochfeld, cerca de Berna, fundados por el patricio Philipp Emanuel von Fellenberg, 1771-1844, que se valió de los servicios de otro educador insigne, Johann Jakob Werling. Se trataba de una obra filantrópica que era al mismo tiempo un experimento bastante bien logrado de escuela técnica agronómica. Más tarde se añadieron escuelas normales secundarias para varones y para mujeres. Hochfeld fue por muchos lustros meta admirada de peregrinaciones provenientes de todas partes de Europa. Más que Pestalozzi, fue Girard quien influyó sobre el párroco protestante François Naville, 1784-1846, nativo de Ginebra. Fundó cerca de esta ciudad, en Vernier, una escuela modelada según la fervorosa religiosidad del llamado despertar protestante, movimiento que conciliaba la inspiración cristiana con exigencias liberales y del que era campeón el pastor protestante Alejandre Binet de Lausana.